Ok, chicos, ¿qué os iba a contar hoy entonces? Vamos a hablar del Document Object Model. Recordad un mínimo de repaso. El Document Object Model es la estructura que estandarizó la gentuza del W3C, el Tim Berners-Lee y compañía, mientras estaban poniéndose hasta arriba de mojitos. Cuando veáis que no tiene ningún sentido, cuando penséis quién ha diseñado este engendro, plantearos esa situación. Todo nuestro cariño a Tim Berners-Lee por cambiar el mundo. Pero ¿quién le dio la presidencia del W3C? Vuestro navegador, cuando hacéis una petición y recupera a partir de esa petición los recursos asociados, es decir, HTML, CSS y JavaScript, etcétera, lo que hace es crear una estructura de datos que es después la que se presenta en pantalla. Esto que os estoy diciendo es mentira. Por motivos de eficiencia, el Document Object Model se dibuja mal. Cuesta mucho dibujar eso. Así que por motivos de eficiencia, en realidad vuestros navegadores, la estructura que crean no tiene nada que ver. Lo que pasa es que terminan presentando esa estructura a tu interficie de JavaScript, la terminan presentando según los objetos del Document Object Model. En el fondo, el efecto es el mismo. Según lo que tú hayas cargado, has creado una serie de estructuras de datos de objetos en memoria u otra. Si tú lees esa estructura, estás leyendo el contenido de la pantalla. Si modificas esa estructura, estás cambiando la pantalla que tienes delante. Tu motor de ejecución incrustado en el navegador de JavaScript, por estar dentro de un navegador, tiene automáticamente una serie de variables enseñándote cómo va esa estructura. Por ejemplo, hemos utilizado ya Window, hay unas cuantas más, ahora veréis. Si buscáis MDN, como os he dicho antes, es uno de los sitios más interesantes de Internet para chafardear sobre tecnologías web. Es el site de desarrollo de la Mozilla, de la Fundación Mozilla, la gente que fabrica Firefox. Y hay de todo, es que aquí te puedes perder, o sea, tenéis desde artículos técnicos a guías, presentación de novedades de Firefox o chismorreos de tecnología. Está muy chulo. ¿Eh? Y demos, pero para a dolor. Perdonad. Aquí tenéis demos para reventar. Si miráis en la parte de documentación, ¿veis aquí arriba un enlace que pone documentación? Bueno, aquí os podéis perder el año entero, ni curso ni historias. Aquí te pones y a leer, y además es divertido, es que es chulo. Esto tiene un formato muy de blog. Sí que no se hace pesado, lo vas leyendo, vas probando cosas. Algunos de los elementos que tenéis por aquí son referencias. Ojo, como estoy. Por ejemplo, si picáis en la parte del Document Object Model, el DOM que tenéis ahí arriba, tenéis toda la información que tiene Firefox sobre el Document Object Model. Y en algún sitio, en alguna parte de por aquí, tendremos la referencia del Document Object Model. Si busco, me ha salido castellano y no encuentro la referencia. Pero si miráis... no, la del W3C os puede dar un ataque si vais directamente allí. ¿Vale? Preferiría que utilizaseis, o al menos yo estoy más cómodo, con la versión de Firefox. Y en castellano no sé dónde demonios está, pero si nos vamos a buscar y buscamos MDN DOM, deberíamos aterrizar. Aquí está la versión inglesa. Y aquí tenemos el DOM reference. ¿O no? Dame un segundo. Ah, perdonad, me va a morder. El Gecko DOM reference, lo tengo aquí. Esto está en la versión en castellano, no tengo ni idea. Pero en la versión de persona normal, si buscáis MDN DOM, os sale la versión en inglés. Exactamente. Y si entráis en la versión en inglés, está aquí arriba, Gecko DOM Reference. ¿Lo localizáis? Molto bene.
Mirad, aquí os explica cómo funciona esa estructura de datos con la que vais a aprender a amar y odiar a partes iguales. Sobre todo a odiar. Entre otros, la primera parte es una introducción general. La podéis leer, podéis chafardear y demás. Después tenéis la parte en sí de la referencia. Os habla de los elementos más cotidianos cuando accedes al Document Object Model. Por ejemplo, aquí tenéis la referencia del elemento apuntado por la variable document. Si vais bajando, veis distintos tipos definidos en esta referencia. Por ejemplo, cualquier componente que tengas en tu pantalla es un element. Aquí tenéis la descripción de un element. Y si seguís para abajo, encontraréis también la descripción de cómo funcionan los eventos. Los eventos ya sabéis que es la manera de interaccionar con la pantalla. Cuando se produce una interacción con la pantalla se genera una señal. Esa señal se les llama eventos. Podéis tener funciones que se ejecuten cuando se producen unas determinadas señales, unos determinados eventos. Esto es una de las primeras cosas que vamos a hacer hoy. Bueno, el range, la selection, la gestión de estilos, la referencia a el objeto window. ¿Recordáis que ya hemos utilizado la referencia al objeto window? Después volvemos si queréis. Window modelizaba la ventana en la que nos encontramos. Down files, y aquí es donde ya nos perdemos en other objects. Estos other objects que tenéis por aquí sirven como información básica para construir la jerarquía de datos, la jerarquía de estructuras de datos del Document Object Model. En algún sitio por aquí estará probablemente DOM-string. Bueno, DOM-error lo tenéis por aquí. Mirad, DOM-string lo tenéis por aquí. Cuando en el Document Object Model se habla de una cadena de caracteres, habla de un objeto de este tipo. Una cadena de caracteres para el Document Object Model es lo que te dice DOM-string, que es, si bajáis un poquito más, aquí ya nos vamos arriba y hablamos de HTML Elements. Aquí tenéis los tipos que modelizan los distintos elementos que puede contener la estructura de datos de una pantalla en un navegador. Y bueno, sí, genial. Como podéis comprobar, aquí puede haber de todo. ¿Sí? ¿Habéis visto, por ejemplo, algo que sea que parezca que no tiene maldad? ¿Dónde tenemos por aquí? Mirad, HTML Input Element. Los elementos de formulario que interaccionan con el usuario. Y encontráis por ahí también... Bueno, es que tenéis casi para todos los elementos. Por ejemplo, un Select Element, que es un HTML Input Element especializado en desplegables o listas, depende de cómo lo utilices. ¿Veis estas estructuras de datos que tenéis aquí? ¿Qué es lo que quiero que os quede ahora en la cabeza? Que se generan a partir del código que veis a la derecha. Si al leer el navegador el recurso carga el elemento que veis a la derecha, por ejemplo, si encuentra un elemento span, genera un objeto de tipo HTML span element en memoria. Es este elemento, este HTML span element, el que realmente se presenta en pantalla. Y tú interaccionas contra esto. Estos son solo 6 caracteres, 6 letras, una detrás de otra. Esto no se dibuja en pantalla. Esto solo sirve para crear esto de aquí. Crearemos elementos dentro de un ratito, ¿vale? Y si seguís bajando, veréis que tenéis la referencia del elemento canvas, que si lo recordáis del primer día es el elemento que os permite dibujar en pantalla mediante primitivas gráficas. Primitivas del tipo dibújame un arco, dibújame una línea. Bueno, podéis seguir con SVG, bla, 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 bla. SVG tiene su propia referencia, que no se acaba nunca. Bueno, más o menos esta es la referencia que al principio, sobre todo, tienes a mano para poder defenderte.
Si, por ejemplo, recordáis el DOM Window Reference que hemos visto aquí, que es el elemento apuntado, el objeto apuntado por la variable window. Si pulsamos en ella, tenéis la descripción de window. No sé si empezáis a daros cuenta de que en una jerarquía en que estuviese mínimamente bien diseñada, no tendríamos esta ingente cantidad de propiedades que podéis ver aquí. O sea, yo sé que parece que lo único que hago en la vida es quejarme, y es cierto, no os digo que no, pero me quejo con razón. ¿Qué clase de tarado añade 20.000 millones de propiedades a un tipo, en lugar de utilizar una descomposición en elementos asociados, en lugar de componer el tipo? A ver, sería como si tuviésemos la clase cliente que representa un cliente en nuestro modelo de objetos de una aplicación y la clase cliente tuviese una propiedad que se llama calle. No tiene ningún sentido, es un fallo de diseño. La clase cliente tiene una propiedad que se llama dirección. Es la dirección la que contiene la calle. Ya está. Es terapia. No sé si os dais cuenta que utilizo las clases como terapia. En algún momento, que ya ni lo encuentro, veréis que además de propiedades, tienes las operaciones. Mirad. ¿Veis la operación window.alert? Esa operación que no vamos a usar nunca porque es increíblemente intrusiva. En un momento dado podéis chafardear cómo funciona esa operación utilizando esta referencia. Podéis utilizar también la ayuda de vuestro entorno de desarrollo, pero yo encuentro bastante más cómoda esta referencia, la MDN. Y una vez que más o menos te aclaras dónde está cada historia, haced un favorito como la gente normal que no hace lo que he hecho yo de ir buscando en el Google. Pero si hacéis un favorito a la raíz de la referencia al Document Object Model, no tenéis por qué tener demasiados problemas para encontrar lo que estáis buscando. Ok. Mirad, si tengo por aquí, imaginaros que tengo... ¿Qué os voy a decir? Un párrafo. ¿Veis que cuando encontramos la P, no veis porque, bueno, si veis, olé, podéis salir en la secuela de Superman? Pero ahora que lo amplío un poquito, igual es más fácil. ¿Veis que cuando cargamos un elemento P en HTML, lo que creamos es un elemento de tipo HTML paragraph element? Y este HTML paragraph element es lo que agregamos a nuestro Document Object Model con la información que queramos. En la mayor parte de los lenguajes de programación que habéis usado, en muchísimas APIs de este estilo, o en realidad no tanto, pero en muchísimas APIs que están diseñadas con sentido común, si tú quieres un elemento de un tipo que se llama HTML paragraph element, lo que haces es un new del constructor HTML paragraph element. En JavaScript podría haberse pensado que esta es una forma bastante lógica de diseñar la forma de crear los elementos. Bueno, y ya introduzco de qué va a ir la primera parte de la clase de hoy. Vamos a crear una pantalla basándonos puramente en el Document Object Model. ¿Ok? Vamos a crear objetos y vamos a agregar esos objetos al Document Object Model. El resultado será la visualización de una pantalla. Y esa visualización tendrá... no me voy a ir muy arriba, Va a ser simplemente un pequeño titular con un párrafo descriptivo y un botoncito. No va a tener más, que no quiero que nos explote la cabeza a esta hora de la noche. No vamos a crear el párrafo ni el titular utilizando el nombre de los objetos. Vamos a usar una factory. ¿Habéis usado factories? Ok. Las factories se utilizan básicamente cuando no quieres comprometerte con un tipo concreto. Y esto puede tener un sentido. Es decir, HTML paragraph element puede verse como una interface, como la descripción de lo que todos los párrafos en cualquier navegador deberían tener.
pero quizás en Firefox se implemente de una manera y en Chrome se implemente de otra. Es decir, Firefox tenga su propio Firefox HTML Paragraph Element que implementa esta interface. Si usamos, y en cambio Chrome tenga un Chrome HTML Paragraph Element. Si utilizamos la palabra new, tenemos que explicitar cuál de las dos queremos elegir. En cambio, si usamos una factory, que no es ni más ni menos que tener una rutinita a la que le dices, oye, que me quiero crear un párrafo, haz tú el new que creas adecuado. O si estáis en Firefox, esa rutinita, crear, estará definida de una determinada manera, por ejemplo, return, new, Firefox, HTML Paragraph Element. Y en cambio en Chrome estará definida como new, Chrome, HTML Paragraph Element. Quiero pensar que esa es la razón por la que se utiliza una factory para crear los elementos. En cualquier caso, en fin, es matar moscas a cañonazos de una manera evidente. Pero bueno, nos va a tener que servir de momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo ejemplo. Vamos a utilizar en ese ejemplo, para simplificarlo al máximo, crear un elemento HTML y crear un elemento body. Antes del cierre del elemento body, vamos a añadir un script. Allí utilizaremos JavaScript para crear directamente Document Object Models y agregarlo a la pantalla, en lugar de pedirle al navegador que analice HTML para crear esa estructura de datos. ¿Se entiende la idea o hace media hora ya que estamos cuando dejará de hablar y empieza a picar algo? ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer? Vigiladme, porque yo también estoy teniendo unas semanas un pelín largas. Y en cualquier momento puedo dedicar, no sé, puedo empezar a hablar en Java en lugar de en JavaScript. Esto me ha pasado a veces, ¿vale? Hay una enfermedad, ahora hay pastillas para todo, pero es una enfermedad que se llama cruzamiento de lenguajes, que la padeces cuando mezclas plataformas todo el día. Si veis que en un momento determinado empiezo a poner public class por ahí en medio, public void, avisadme, ¿vale? Paradme. Ok. Necesitamos nuestro Notepad. Vamos a... Vaya, no tengo... Dejadme un segundo. ¿Dónde demonios tengo? Dadme un segundo. Ok, hemos ampliado un poquito el tipo de letra. Yo creo que ahora lo podremos leer mejor. Y vamos a montar con el Zen Coding que acabamos antes el HTML mínimo para poder trabajar. HTML contiene un body. Y ese body contiene un script. El por qué meto el script en el body será más evidente dentro de un momentito. Es que vamos a manipular el body y sería un poco absurdo intentar manipular el body antes de haberlo definido, antes de que se hubiese creado. Si le doy el atajo, pasa de mí completamente porque no lo he grabado antes. Ok, vamos a la carpeta del curso. Voy a terminar antes yendo así y haciendo un save as. Guardar como. Este será el ejemplo 06 ya, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, como si os digo ahora. Vale, 06 lo he llamado dom.html. En guardar y elimino todo lo que no me interesa, que viene a ser casi todo. Y aquí un elemento es. Vale, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear, si os parece bien, un titular, un párrafo y un botón. Vamos a añadir ese titular, ese párrafo y ese botón, vamos a añadirlo al body que nos encontramos ahora mismo, ¿ok? Lo primero que voy a hacer, esto lo podéis hacer en el orden que queráis.
Pero lo primero que voy a hacer es coger una referencia que apunte directamente al elemento del Document Object Model que representa el body. Esto es casi trivial y me lo podría ahorrar, pero el código queda más claro si definimos var body como document. Perdón por el salto. Document.body. Si me dais la referencia de la variable document que tenemos gratis, la variable document accede a los elementos que estamos presentando en el window actual. Uno de los elementos a los que puedes acceder directamente mediante el atributo de la propiedad body es el elemento que contiene la parte visible de la pantalla. El body es lo que presentamos en la pantalla, ¿ok? A este body le vamos a agregar un párrafo, un titular. Lo primero que necesitamos es crear el elemento de tipo titular y no se hace con un new. Sino que lo hacemos con la factory que os he comentado antes. Tú le pides a la operación createElement que te genere un nuevo objeto del tipo correspondiente o de la representación dentro del navegador en el que estás correspondiente al tag h1 de HTML o al tag winky de HTML, elemento que tú quieras crear. Esto siempre ha existido, pero si tenéis sentido común y queréis llegar a viejos cuerdos, no vais a usar este API. Es surrealista y es terriblemente engorrosa. Os lo explico porque entra en el examen y porque es interesante conocerlo por cultura. Pero las personas que quieren llegar cuerdas y a la madurez utilizan jQuery para manipular el Document Object Model. jQuery lo veremos ya mismo. En cuanto... Estoy mintiendo, ¿eh? Pero jQuery lo veremos ya mismo. En cuanto os cuente 40 o 50 cosas que hay antes, ¿vale? Ok. Mirad, lo que tengo aquí es un elemento h1. Ese elemento h1 representa un header, un título de primer nivel, el título de tipo más importante que existe. Un documento no debería tener más de un título de tipo h1. Ese título que veis aquí no tiene contenido. Vamos a dárselo. Hay varias maneras de hacerlo. Solo por morbo, ¿qué os parece si os explico la forma más incómoda de conseguirlo? Vamos a añadirle texto al nodo que acabamos de crear aquí, ¿ok? ¿Eh? No, es mucho más divertido. A ver, sí, luego os cuento una forma mejor de hacerlo, una forma mucho más cómoda, ¿vale? Pero yo os cuento la primera especificación del W3C. Toda mi misión en la vida es conseguir que el planeta entero odie a esa gente, ¿vale? Así que yo os cuento el API original del W3C y después os explico cómo Microsoft salvó el día. Cuando Microsoft arregla algo, yo solo... Exacto, ya está, no hace falta decir nada más. Pasó lo mismo con los Web Services SOAP, ¿vale? Vino Microsoft a arreglar la especificación de Web Services SOAP. ¿Qué pienso en los Web Services? ¡Basura! No hay más preguntas, señoría. Lo arregló Microsoft. Mirad. ¿Qué os iba a decir? Y puedo defender que los Web Services SOAP son basura delante de quien queráis. Me mandáis a la persona que queráis y me lo como vivo. Igual que en su momento los Enterprise Cadabins eran basura, igual que los applets eran basura. Lo siguen siendo, lo que pasa es que los Enterprise Cadabins, por ejemplo, tiraron todo lo que era Enterprise Java-Beans, montaron un producto distinto que está muy chulo y lo llamaron Enterprise Java-Beans. Cuando hablan en Java de Enterprise Java-Beans 3, hablan de otro producto, pero lo venden con el mismo nombre. Y los EJB3 están muy chulos, están muy guay. Pero que me voy de tema, perdonad. Estoy cargado de odio y rencor. Voy a crear ahora texto. Si quiero crear texto, no os lo perdáis. Los de la W3C te pedían que creases un elemento, no un elemento, sino un nodo de texto para agregarlo a ese grafo de estructura de datos que es el Document Object Model. Es decir, yo quiero el texto del titular 1. Voy a llamar a la variable texto del titular 1. Texto h1. Pues, hey, document create... Voy a terminar desactivando el
el touchpad. Create text node. Sí, tal cual, ¿eh? O sea, esto es así de duro, ¿eh? El API original hablaba de crear un nodo de texto de esta manera. Demo DOM. Vale. ¡Yay! Este nodo de texto, ¿a qué elemento pertenece? Al H1, ahí está. Pues me cojo la variable que me permite alcanzar ese objeto, me voy al objeto con el punto y le digo appendChild del nodo que acabo de crear. Evidentemente, si no fuese el tipo de curso que es este, es que ni me molestaría en explicar esto. Pero sí que me interesa que interioricéis que estamos montando un grafo de objetos. Este API no tiene ni pies ni cabeza, que yo quiero un fucking H1 con un demo DOM dentro. Es que he necesitado 5 líneas y 2 factories para esto. ¿Pero qué me estás contando? ¿Vale? No tiene ningún sentido este API. Intentaría, si agregásemos cualquier cosa que no fuese un texto, de hecho, semánticamente se puede hacer. Tú puedes en un H1 agregar una imagen. Bueno, pues te quedaría la imagen dentro del título. Y de hecho se puede hacer. Es legal hacerlo. El contenido de un H1 no tiene por qué ser solo texto. Duele de todas maneras. Por cierto, seguimos sin estar porque este H1 que apunta a un nodo de texto no lo hemos agregado al documento al body. Así que tenemos que cogernos el body y hacerle un appendChild de H1. Esto después lo miras con... Esto lo haces después con jQuery y se te saltan las lágrimas diciendo, pero ¿qué pasa? Aquí toda mi vida sufriendo esta basura. Ok. Vale, me he podido dejar de todo por aquí en medio, pero ¡hey! Sin miedo, vamos a ejecutar, a ver qué pasa. Ejecutar en Chrome, ¿por qué no? ¡Oh! ¡Ojo! Contra todo pronóstico a la primera, ¿eh? Ok. Nunca tengo confianza en mí mismo cuando uso este API. Mirad, ya que estamos aquí. Fijaros en las herramientas de desarrollo. Fijaros en Elements. ¿Lo encontráis? El primer nodo. ¿Veis lo que aparece aquí? ¿Veis que aparece el H1 con el texto? Lo que estáis viendo en el nodo Elements de las herramientas de desarrollo es el HTML que hemos cargado en el navegador. Ok, Pau, por mi tono de voz no lo es, pero además... ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Pues creado dinámicamente. Exactamente. Este H1 que vemos aquí no estaba en el HTML que hemos cargado. Lo que os presenta esta pestaña es una visualización del Document Object Model en forma de HTML. Esto es lo que tú tienes en memoria, no lo que has cargado. Si queréis ver lo que habéis cargado, lo podéis hacer, por ejemplo, en Sources. En Sources debería salir que esto es lo que cargué desde el HTML. Ok, tenemos aquí el titular. Lo que quiero ahora es un cursor, ahí ahora lo tengo parpadeando, un cursor. Y ahora que habíamos comentado que íbamos a montar un párrafo, ¿no? El párrafo me lo sabéis montar, me lo sabéis crear. Si queréis mirar aquí, pero me lo podéis hacer vosotros. Hacedlo en un momentito sin mirar. Luego contrastamos.
No me seáis tristes, utilizar comillas simples en JavaScript. Cuando utilicéis el Visual Studio, por ejemplo, este API sí que te lo autocompleta bien. Lo único que este API no lo usamos nunca y ya está. Obviamente, las variables que utilizo podríamos poner Winky exactamente igual. ¿Veis la propiedad innerText? ¿Veis esta propiedad innerText? Esta propiedad la añadió Microsoft. Todos los navegadores la soportan y el W3C terminó agregándola al API oficial. Y también hay un inner HTML. Exactamente. Este inner text lo que hace realmente de forma interna es crearte un text node. De hecho, si tú le preguntas al párrafo por sus children, te va a devolver un text node. Es una forma más cómoda, es una forma con sentido común. Probablemente os sonará también un inner HTML. Inner HTML parsea el HTML que coloques, generando los elements correspondientes a ese HTML. Eso es. Si queréis, lo podemos hacer en el siguiente ejemplo. Para que quede documentado. Si creo otro párrafo, yo puedo utilizar inner HTML de ese otro párrafo para, por ejemplo, generar un elemento de tipo B. Ay, perdonad. Los elementos de tipo B solían tener la semántica que he utilizado aquí. Es decir, marcar algo como bold o como importante. En HTML5 se considera que no deben utilizarse con lo que acabo de hacer aquí. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué los elementos B ya no tienen esta semántica en HTML5? En el fondo, ¿qué estaba marcando aquí? Estaba marcando un estilo dentro del HTML. Estaba marcando cómo quería que lo presentase. Quería que lo presentase en bold. Esto es mala práctica. ¿Ok? Estamos asociando la información, la estructura de la pantalla, a cómo debe visualizarse. En HTML5 han redefinido el significado de los elementos B. Bueno, es una pequeña tontería, pero en HTML5 lo que indicas es que son elementos que no siguen la misma naturaleza que el texto que le rodea. Es una forma de un diferenciador. ¿De acuerdo? Existe el mismo elemento con otra semántica. Esto vais a ver que pasa en más de un elemento. En cualquier caso, no es algo que me interese demasiado ahora, así que me quedo con esto. Mirad, bueno, o si queréis, podemos cambiar de idioma. Y así ve, ya tiene un poquito más de semántica HTML5. Esto es diferente a lo que tenía alrededor. Está en inglés. Ok, ¿me podéis decir, cuando habéis fijado HTML, inner HTML, lo que habéis hecho es crear un text node, ¿lo veis?
Hasta aquí. Habéis creado un ball node. Ese ball node le habéis añadido otro text node, que habéis agregado tanto el primer text node como este segundo nodo, este elemento, los habéis agregado como childs al segundo párrafo que hemos creado, al que hemos creado aquí. Inner.html te interpreta, te analiza y te crea la estructura del interior. En cambio, inner text te pone literalmente los caracteres dentro de un text node. Esa es la diferencia. Claro, si hago esto no se ve nada, pero si pongo body append child y me dejáis que lo cargue un momentito para ver que no me he equivocado, aquí tenéis esta estructura. ¿Ok? Más o menos. ¿Veis la diferenciación que hace? El párrafo, el text node, el elemento B que hemos añadido con su texto, otro text node. ¿Quién montó esto? Microsoft. Con toda la razón del mundo. Es que, a ver. ¿Queda claro que la estructura que os presenta el navegador son estructuras de datos? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Os he comentado algo de que añadiríamos un button también, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y luego haremos que cuando pulsemos en ese botón pasen cosas. Lo divido en dos líneas. Ahora ya cabe todo otra vez. Siempre encuentro sexy un botón que pide púlsame. Ok, deberíamos tener un botón por ahí, pidiendo a gritos que le pulsemos. Correcto, si ponéis inner text en lugar de inner HTML, realmente os va a aparecer el menor B mayor en el documento. Muy bien. Vale, vamos a intentar ver qué puede hacer un botón. No os lo perdáis, porque os va a encantar. ¿Cómo sabemos qué puede hacer un botón? Pues, hombre, yo estoy aquí en el Document Object Model, la referencia que hemos visto hace un ratito, y puedo intuir más o menos que lo que he creado es un HTML button element. ¿Lo veis aquí? Lo he creado a partir de nombre de tag de button. Si salto a la referencia, veréis que nuestro button puede hacer hasta poca cosa por sí mismo. Veis que tiene access key, autofocus, disable for function, bla bla bla, for method, for target, for no sé qué, bla 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 bla. Y los métodos check validity, set custom validity. Muy bien. Oye, ¿y el resto? Porque, hey, yo diría que un botón tiene más información, ¿verdad? Tiene un contenido que se presenta, tiene un value. Un botón tiene más elementos. ¿Qué sucede? Que no están declarados a nivel de HTML button element.
un HTML button element extiende, amplía la definición de un element. Ah, mira, aquí tengo el link para hacerlo a mano. ¿Ok? Si saltáis a element, aquí tenéis realmente todo lo que puede hacer un HTML button element, aparte de lo que habéis visto antes, porque también es un element. A corto plazo acabaréis locos. Os tengo que pedir con todos los remordimientos posibles que busquéis por ahí un hueco y leáis este documento, que os suene lo que puede hacer cualquier elemento. Porque me niego en el curso a ir propiedad por propiedad y método por método contando qué hacen. ¿Vale? Veréis que hay algunos de ellos, estos non-estándar directamente los podéis ignorar. Y los que marca HTML5, dices, oye, esto es HTML5, esto tiene que molar. Bueno, ¿qué os parece este API? Es que no se acaba nunca. Cualquier elemento, sea un botón o sea un párrafo, tiene un atributo que se llama onClick, ¿lo veis? Este atributo apunta a un objeto de tipo function, de manera que cuando el botón lo pulsas, se va a su propiedad onClick y le hace onClick paréntesis paréntesis, que como vimos el otro día equivalía a un operador en JavaScript y ejecutaba ese objeto function. Vamos a usarlo. Si yo tengo esta pantalla, quiero que cuando pulsemos el botón nos salude, nos diga un hola. ¿Parece bien? ¿Un hola está correcto? ¡Vamos a ello! Tengo aquí el botón, ¿verdad? Que acabamos de crear. Y este botón puedo fijar su propiedad onClick. Habéis visto antes que no os estoy engañando con el nombre de la propiedad. Tenemos un onClick por ahí, ¿verdad? Podemos fijarlo a un objeto de tipo function, que lo creamos con function. Function, paréntesis, llaves. Si queréis hay un parámetro que te pasan, que es la información del evento. Si queréis usarla, la usamos. Si no, no la usamos, como queráis. Y yo sé que esta es la última vez que vais a utilizar window.alert, ¿vale? Fijaros, daros cuenta. Lo que estamos haciendo no tiene magia, es JavaScript y ya está. El navegador, cuando el objeto del botón es pulsado, el objeto hace, oye, this.onClick paréntesis paréntesis, no tiene más. Esto debería hacernos ver algo que es totalmente crítico, que es que aquí dentro, ¿a dónde apunta this? ¿A dónde apunta this aquí? Exacto. Si llegamos a esto, está la guerra ganada, ¿eh? ¿Quién ha sido quien ha invocado la función? El botón hemos quedado, ¿verdad? En JavaScript, this es una variable local, de hecho es un parámetro, lo que pasa es que no lo explicitamos si no usamos el apply all call. Un parámetro indicando qué objeto invocó la función. Es el botón el que la ha invocado. De hecho, ¿por qué no hacemos algo así? Window alert hola más this.inner text. ¿Qué contiene el inner text del botón? Ahí está, ya lo tenéis, ese púlsame que había allí. Si no me he equivocado y le damos un para adelante, debería saliros hola púlsame. Y yo me tiré fácil 10 años haciéndome la picha un lío con esto. Y no tiene misterio, o sea, simplemente en JavaScript las funciones son objetos, this no es un atributo de un objeto, this es un parámetro de la función cuando se ejecuta, this está en el stack de la función.
y apunta al objeto que invocó la función. En este momento es el botón quien ha invocado la función que tenemos aquí. Oye, pues ya está. This apunta al botón que he creado con esta factory que veis aquí. Si lo ejecuto y no me he equivocado, hola, púlsame. Ok. 5 minutitos, 5 o 6 minutitos. ¿Me montáis el código necesario para que cuando pulsemos el botón se agregue un párrafo al azar? Es decir, perdonad, un texto al azar al párrafo. Elegid, por ejemplo, 10 cookies. ¿Sabéis? Las galletitas estas que se abren en los chinos y te dicen, en mi vida he ido a un chino que me dé galletas que se abran y me cuenten cosas dentro. Pero en todas las películas sale y ya mi cerebro piensa que eso es normal. En fin, montemos esto. Galletas de la suerte. Montemos que cuando damos al púlsame, elija al azar o no un texto de un array de frases de galletitas y modifique el bla 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 que tenéis ahí arriba para que enseñe esas galletitas. ¿De acuerdo? Para que enseñe una de esas frases de las galletas. Quiero que al pulsarse la función cambiéis el contenido de ese bla 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 que tenéis ahí. ¿Está claro más o menos? Y más o menos tenemos unos 5 minutos para hacerlo. En el vídeo no, porque voy a poner la pausa. El resultado del ejercicio debería ser la pantalla, algo de este estilo. Y si pulsamos el botón, tenemos una frase. Por supuesto, si volvemos a pulsar, tenemos otra. Correcto, algo así, ¿verdad? El código, si me lo recordáis, que me haríais un favor, el fin de semana estáis por ahí y dices, joder, ¿qué estará haciendo Javi? Fijo que está delante del ordenador. Me escribís una nota, un mail, un tweet, lo que sea. El código lo subo, monto un wiki o algo así y lo pongo para que tengamos también una copia. Pero el vuestro me gusta más que el mío. Que de todas maneras supongo que será similar, más o menos. Mirad, yo lo que he hecho es renombrar los párrafos porque quiero cambiar el párrafo del bla 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 bla. Y había perdido la referencia. Así que la forma más sencilla de modificar esto es cambiar de párrafo a par 1 y par 2. Y después definir un array, que esto ya sabemos cómo se define un array en JavaScript. Usamos corchetes y enumeramos los elementos con las galletas, las perlas de sabiduría. Y a continuación, bajamos abajo y en el onClick lo que podemos hacer es calcular un índice al azar. Ahora hablo un poquito más sobre esto. Conseguir la galleta que tiene este índice, modificar el inner text del párrafo 1. Algo de este estilo, ¿verdad? Normalmente sí, algo así. Quizás el párrafo lo hayáis conseguido de otra manera. La galleta la cogéis una detrás de otra para incrementando en uno y haciendo módulo. Os comento un detalle sobre cómo conseguir números al azar con JavaScript. Mirad, con JavaScript, en JavaScript tenéis un objeto que se llama math. Tiene una serie de operaciones que os las podéis imaginar, seno, coseno, etc., incluyendo random. Random te devuelve un número entre 0 y casi 1. No llega al 1, ¿eh? 0 y casi 1. Es un número aleatorio, que no es lo mismo que al azar, pero se le parece lo suficiente como para poder usarlo en este programa. No lo suficiente como para poder usarlo en criptografía, por ejemplo. Ok, eso te da un número entre 0 y casi 1, que multiplico por el número de galletitas que tengo. Si tengo 8 galletas, tengo un número entre 0 y casi 8. Es decir, 0, algo hasta 7, algo. Window, en lo que podemos considerar una interpretación muy generosa de la idea de lo que puede hacer una ventana, el objeto window es capaz de convertir cualquier cosa que le pases a un entero. Si yo le paso 7,25, window es capaz de devolverme 7. ¿Vale? Utilizando la operación parseInt. Tenéis parseInt y parsefloat en window. Bah, ya está, no digo más. Aquí hemos montado esto
¿Qué os iba a decir? Aquí hemos utilizado el equivalente a variables globales, variables window, por toda la aplicación. Tengo que recordar que tengo que tener disponible aquí la variable par1 y perdonad, sí, par1 para poder modificarla. No hay ningún tipo de estructura y aunque esto ha sido divertido, no deja de ser como machacártela con un rallador de queso. Sobre todo, doloroso a medio plazo. En ningún caso, Lane, de deberes también para este fin de semana ver Lane, el detective rock and rollero, peliculón. Dime. Diferencia práctica no tienes, ¿vale? La sintaxis de corchetes es equivalente al new array. Sí que es verdad que al hacer el new array hay algunos matices que según qué versión de JavaScript y según qué navegador interpreta de una manera u otra. Por ejemplo, si haces new array 10, entre paréntesis, en algunas versiones de JavaScript significaba que querías un array que inicialmente tuviese 10 slots. En cambio, en otras versiones significaba que querías un array en la que el primer slot almacenase el número 10. Al final, ¿para qué vamos a utilizar new array teniendo esta maravilla de los corchetes? ¿Vale? Muy buenas, gracias. Muy buena pregunta. ¿Qué os iba a comentar? Esto se tiene que poder hacer de una forma mejor, ¿vale? Así que lo que os propongo es que, oye, de verdad, si os funciona vuestra versión, aunque sea distinta de la mía, me gusta más la vuestra, ¿eh? No la cambiéis para que se parezca a la mía, que no, en serio, la vuestra era mejor. Este código, como os digo, lo subiré en el wiki. E intentaré poner el wiki enlazado en el YouTube cuando publique el vídeo para que se pueda descargar más fácil. ¿Qué os iba a comentar también? ¿Qué os parece si hacemos 10 minutitos de descanso y a la vuelta montamos esto con un poquito más de cara y ojos y empezamos a introducir un mínimo de arquitectura JavaScript? Organizar el código JavaScript, ¿vale? ¿Sí? Pues venga, descanso 10 minutos. Mirad, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar estructurar el código de manera que sea más sencillo de utilizar, ¿vale? Lo que os cuento ahora es solo una manera de hacerlo. Y es una manera que a mí me funciona. Es una manera que evidentemente no la inventé yo, pero que es la que a mí me ha eliminado el caos que tenía hace 9 o 10 meses en la línea de códigos de JavaScript, en la parte de cliente. ¿Qué tenemos aquí que son malas prácticas? Mirad, para empezar, utilizamos variables. Son variables de Windows, son variables globales. Las estamos usando en las funciones, ¿verdad? ¿Qué más? Estamos mezclando todo el código de lógica de negocio con el código de interacción con la pantalla. ¿Qué más? Tenemos asociado este código, el código de interacción, a una pantalla específica. Lo que vamos a hacer ahora es encapsular el código necesario para crear un componente que, cuando pulses un botón, te muestre un mensaje en un párrafo. ¿Se entiende más o menos la idea? Vamos a utilizar lo mismo que tenemos aquí, pero de una forma más limpia, de una forma más estructurada. Intentaremos, en la medida de lo posible, no usar variables globales. Vamos a montar una pequeña página con el HTML donde incrustaremos. Vamos a desarrollar también el JavaScript necesario dentro de esa página para, bueno, no, si queréis lo podemos desarrollar ya en una librería JavaScript que hemos visto antes cómo linkearlo y demás, antes de empezar el vídeo. Y vamos a ir ampliándolo para que primero nos presente lo que nos interesa y después reaccionemos a la pulsación. Un detalle interesante. Vamos a crear la página igual que lo hacemos ahora. La pantalla la vamos a crear con JavaScript, ¿de acuerdo? Eso tiene un problema. Es un problema relacionado con la accesibilidad. Cuando creas la pantalla con JavaScript, las herramientas que permiten leer la pantalla trabajan peor. ¿Ok? Los lectores de pantallas, para gente con problemas de invidencia, se comportan peor si la pantalla la generas completamente con JavaScript.
Eso no será un problema. Más adelante vemos cómo podemos, hoy no creo que dé tiempo ni de terminar esta parte, pero más adelante veremos cómo podemos darle un doble comportamiento, poder crear la interficie declarativamente con HTML y asignarle el comportamiento con el controlador que vamos a hacer. Más o menos habéis trabajado. Intentad entusiasmaros a pesar del lamentable tono con el que llego hasta de voz con el que llego hasta ahora de la noche. ¿Más o menos habéis trabajado con modelo vista controlador? Son palabras vacías. Es muy sencillo y es muy fácil de entender. Mirad, una vista es la parte visual. Si tú tienes algo que se dibuja, eso es una vista. Si tienes algo con lo que un humano puede interactuar, eso es una vista. En nuestro proyecto, esto es una vista. ¿Ok? Un controlador es el código que prepara la vista y que reacciona a las interacciones con la vista. Es decir, en nuestro caso, esto es el controlador. ¿Vale? Y es fácil de argumentar que todo este código es controlador. Específicamente, la parte más emocionante es este onClick que hemos hecho aquí. Este onClick que tenemos aquí es el que realmente reacciona a eventos. Esto es controlador seguro. Pero el montar la vista, armarla, también se considera controlador. Si un código prepara o reacciona a una pantalla, eso es un controlador. Y después tenéis modelo. Modelo es todo lo que no es vista ni controlador, que es una cantidad inmensa de componentes. Por ejemplo, hay una parte del modelo que se les llama componentes de negocio, componentes de servicio, que son los elementos que hacen el trabajo independientemente de la interficie que estemos utilizando. ¿Ok? En nuestro caso, el trabajo es este, junto con las frases de Chuck Norris de arriba. En nuestro caso, el servicio es la capacidad de obtener una galleta de la suerte. ¿Veis que y no hay nada especial? O sea, solo es una forma de organizarnos y ya está. La parte bonita es que si separas el conseguir la galleta de la suerte del controlador específico que estás usando, un botón que al pulsar la muestra, puedes reutilizar el mismo negocio, el mismo servicio, en otros contextos. Por ejemplo, una pantalla de bienvenida que te enseñe una galleta de la suerte al azar, sin que interactúe el humano con un botón ni nada. Se puede reusar ese código. Queda otra parte que en nuestro caso es tan triste como los strings que tenemos aquí y que es el dominio. El dominio son los componentes que modelizan la realidad. En este caso es un dominio de chichinabo, sin semántica ninguna. La realidad que estamos modelizando aquí son galletas de la suerte en forma de cadenas de caracteres. Si hubiésemos montado un componente que lo hubiésemos llamado galleta de la suerte, que tuviese algo más emocionante que una frase, quizás la frase, el autor, qué tipo de frase es, algo sobre amor, algo sobre acción, algo sobre... Entonces tendremos un dominio, un componente con más semántica en dominio. Esto se inventó a finales de los 70, donde se inventó toda la informática moderna, el laboratorio de Palo Alto de la Xerox. La Xerox, una de las compañías más rancias que han existido en el planeta Tierra, tuvo un laboratorio de informática que básicamente han montado todo lo que usamos hoy en día. Y estoy hablando de modelo vista controlador como arquitectura, estoy hablando de lenguajes de orientación a objetos, estoy hablando de las metáforas de las ventanas de los sistemas operativos. Estoy hablando de cualquier cosa que se os ocurra directa o indirectamente ha salido de ese laboratorio. Cuando dicen que en Apple montamos las ventanas, ¿qué me estás contando? El Steve Jobs se fue al laboratorio y con la chequera en la mano hizo una OPA a los técnicos de ahí, o sea, puso todo el dinero encima de la mesa que había. Básicamente Steve Jobs desmontó el laboratorio porque lo absorbió, compró a los trabajadores. Otro caso similar es lo que hizo Microsoft con .NET, que contrató al tipo que era el alma de Borland. Y ese hombre no va a tener que trabajar en la vida, que además se lo merece. Pero claro, vació a Borland in Price o como se llama esta semana, la vació de contenido. Todo lo que os digan de modelo vista controlador son solo 3 palabras inventadas hace 30 años y que cada uno aplica como ideas generales de organización. Cuando en .NET habláis de MVC, cuando habláis del framework de MVC,
Lo llamaron MVC porque Coca-Cola no les dejó llamarlo framework Coca-Cola. Es solo un tema de marketing, es una palabra y ya está. Cuando en Java buscáis un framework que se llama el Spring MVC, es lo mismo, es solo que de alguna manera hay que bautizar las cosas. Y como MVC es algo muy popular, que mucha gente lo recita como si fuese un mantra o algo religioso, sin ser nada más que una idea general de organización del código, según qué rol desempeña el componente, pues ahí sí, yo se lo enchufo a todo, ¿vale? Nada de sustos ni de miedos con MVC, pero si no queda claro las diferenciaciones que hacemos, comentádmelo. No nos va a dar tiempo a acabarlo hoy, pero bueno, vamos a empezar un poquito, ¿vale? Para empezar vamos a montar el componente que genera la pantalla, es decir, y que reacciona a la pantalla. Vamos a generar el controlador, o al menos a intentarlo. Va bien, ¿eh? Necesitaremos un fichero nuevo, ¿verdad? Venga, esto lo vamos a hacer en una librería JavaScript. La podemos grabar ya. Mirad, ¿qué os parece si dentro del proyecto... No, vamos a subir de carpeta y vamos a crear el proyecto 20 para diferenciarlo más fácilmente, ¿ok? Y en este proyecto 20, PR20, lo vamos a bautizar como, por ejemplo, JavaScript MVC. ¿Por qué? Porque no se me ocurre nada a estas horas de la noche. Así que JavaScript MVC, si lo puede hacer Microsoft, si lo puede hacer la gente de Spring Framework, joder, lo puedo hacer yo también. Dentro de esta carpeta podemos crear una interface que la podríamos llamar un interface, un JavaScript que lo podríamos llamar, esto es lamentable porque aquí sí que nos la jugamos, galleta interactiva CTRL.js trl.js y esto va a ser un JavaScript. Galleta interactiva CTRL. Hola, ¿qué tal? No es mala idea, ¿eh? Es un componente galleta de la suerte interactiva, en el sentido en que tú pulsas el botón y hey, te cambia la galleta de la suerte que te presenta, ¿ok? CTRL porque arma una pantalla y reacciona a la interacción con la pantalla. Molto bene. No es el peor, ¿eh? No es el peor identificador que va a haber en el curso. Ya veréis que a veces a estas horas cuesta. ¡Ey! Vaya. Perdonad. Tengo que reducir el tamaño del tipo de letra. Dadme un segundo. Ok, mirad, estoy añadiendo aquí estructura. Y voy muy justo de ancho y no quiero reducir más el tipo de letra. Para que se lea cómodamente, ¿vale? Si no fuese por el tema del tipo de letra, este function lo habría inicializado aquí. Y el cerrar la función lo tendría aquí. Quedaría así. ¿Ok? El hecho de que lo haga aquí abajo es simplemente porque quiero mantener visible el tipo de letra para los que estáis más al fondo, para facilitar la lectura. ¿Me podríais decir qué he montado aquí? Antes de que me duerma. Gracias. Hemos montado un objeto, un tipo de hecho. El galleta interactiva CTRL ya intuimos que vamos a hacerle un new para crear objetos de tipo galleta interactiva CTRL. Vamos a montar el código del componente de interacción que genera la pantalla y reacciona a la pantalla, lo vamos a montar como un tipo para estructurárnoslo. Ese tipo tiene un par de propiedades de momento. Una de ellas la estoy utilizando ahí con ese dis punto subrayado. ¿Por qué subrayado?
es de uso interno exactamente, es el equivalente a privado. En JavaScript, si montas, sí, y tanto, si montas algo que empieza por subrayado, no lo uses desde fuera del objeto en el que estás. No tiene más. Es una convención. Es solo una convención, nada más. También os digo una cosa, sobrevaloráis el private de otros lenguajes a nivel de algo más que una convención. ¿Sabéis que si tú pones algo private en .NET, una operación private, la puedes seguir invocando aunque no estés dentro de la clase que te interesa? Lo único que pasa es que lo tienes que hacer por reflexión. No puedes hacerlo directamente desde el compilador, pero no protege. Simplemente simplifica el código. ¿No? Si tú sabes cómo se llama la operación y sabes qué parámetros tiene, que además es algo que puedes averiguar mirando la estructura de cualquier objeto de esa clase, puedes invocar esa operación, sea público o private, mediante la introspección. Y no es la reflexión, no es un mecanismo de seguridad de programación, es solo algo que montamos para que cuando haces mi objeto punto, te aparezcan solo las operaciones que son útiles. Solo sirven para eso. ¡Ey! La mayor parte de los entornos de desarrollo de JavaScript, la poquita ayuda que te dan, si consiguen averiguar que te refieres a un objeto de tipo galleta interactiva CTRL, no te van a mostrar las propiedades que empiecen por subrayado, porque entienden esa convención, aunque no sea algo del lenguaje. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? El código de inicializar lo estamos dejando en una función aparte. Y después tenemos un atributo que es el galletas, las galletas que queremos mostrar. Y aquí podéis hacer dos cosas. Y las dos son buenas. Si predetermináis que una galleta interactiva CTRL siempre va a usar las mismas galletas, podéis inyectar esta dependencia en el controlador, en el constructor. Por ejemplo, galletas. This.galletas es igual a galletas. Vaya, perdonad el jaleo con mi touchpad. Salud, 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 salud. Y si creéis que se podrían cambiar... Ah, esa es buena. No la tengo por qué quitar esta línea. De hecho, la voy a dejar aunque no sería necesaria. Y la voy a dejar para documentar que este tipo tiene esta propiedad. Nunca se va a llegar a utilizar este valor porque estamos definiendo dentro del objeto, estamos creando ya un atributo que hace que no vaya al default o en caso de que no lo encuentre, vete al prototype. Pero si yo echo un vistazo a este código, yo sé que hay un atributo subrayado galletas sin tener que ir chapardeando el constructor. De nuevo, esto es solo una convención. Pero esto no reservaría más espacio. Sí, pero no seamos tacaños con la memoria. Mirad, la memoria te preocupa lo que le hagas a la memoria en un bucle. Si en un bucle creáis objetos de la forma en que sea, repasad ese bucle. Pero si no son un bucle, cualquier máquina que tengáis ahora va a tener memoria para su navegador suficiente para que desperdiciéis alegremente en los objetos. Además, esto es un único array para todos los controladores galleta interactiva CTRL que queramos crear. No os preocupéis de la memoria en general, me refiero no solo a JavaScript, me refiero en la vida. No os preocupéis de la memoria, excepto en bucles. Los bucles es cuando realmente hay un peligro. Por ejemplo, yo de pequeñito, cuando estaba aprendiendo, creé un bucle con el rojo, el verde y el azul, de 0 a 255, porque me hacía ilusión mostrar todos los colores del mundo. Pues no, porque monté 255 por 255 por 255 objetos en una máquina que era un 486 con 8 megas de RAM. Pues no, ¿vale? En los bucles no se puede hacer cosas como concatenar strings, cosas de este estilo. En cambio, si no hay bucle, solemos tener memoria de sobras. Muy bien. No os obsesionéis, haced que el código quede claro. Todo lo demás es secundario, excepto en los bucles.
Hay un par de reglas más de esas de todo lo demás. Si no quisieseis pasar galletas como atributo, perdonad, como parámetro del constructor, podríamos haber hecho dos cosas. Dejar galletas sin el subrayado, dando a entender que quien quiera que lo modifique, o la que yo no os aconsejaría, crear una operación específica para fijar el valor de las galletas. En JavaScript también tenéis semántica de propiedades, pero es muy confusa. Os la explicaré otro día y además depende en qué navegador se comporta de una manera, depende en qué navegador se comporta de otra. El property de .NET, JavaScript no es todo lo bonito que debería ser, ¿vale? Porque además hay varias formas de hacerlo. Yo os recomendaría, y esto es simplemente una recomendación personal, o las pasáis como parámetros del constructor, o hacéis que no tenga un subrayado en el nombre y las consideramos públicas. Por cierto, si estáis muy ilusionados con montar privates, en JavaScript hay formas de hacer las cosas private. Lo que pasa es que es contar las patas y dividir entre 4. Si os hace ilusión, un día las vemos, como curiosidad porque yo lo encuentro insufrible. Si me oye Crowdfall, me tira un gato a la cabeza. Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Crear la interficie. Oye, me vais a perdonar si me voy al otro. No miréis, pero voy a copiar y pegar, La interficie va a ser un botón y un párrafo. No me pidáis más emociones de momento, ¿ok? Pues si no os importa, copio del ejemplo anterior el párrafo. Pero hemos mejorado mucho, Este body que vemos aquí lo podemos utilizar porque document se puede utilizar desde cualquier forma. Si no queremos hacer esto, en la siguiente versión veremos cómo no utilizamos body, ¿vale? Pero en la siguiente versión. ¿Veis que este par2 que tenemos aquí ya no utilizamos variables globales? De hecho, ahora haremos un pequeño cambio para facilitar la interacción. Y después tenemos también el botón, que si me perdonáis, lo voy a poner aquí. Así. Y dejo unos segundos para que podáis copiar y pegar también. Un clic que hay aquí os va a encantar. Lo dejamos para dentro de un ratito. Algo de este estilo. Este párrafo no va a contener inner HTML y en lugar de par2 vamos a llamarlo par. Y de hecho, oye, hacemos ya la versión... Bueno, no, sincronicemos y ahora os digo qué cambio hacemos para que sea una versión definitiva. Mirad, un cambio más. Esto es muy habitual y de hecho los que habéis montado aplicaciones con webforms, por ejemplo, lo sabéis. Los componentes sobre los que interaccionas, por ejemplo, este párrafo o por ejemplo este botón, suelen agregarse a los controladores como atributos. Así que, ¿qué os parece si en lugar de definir el párrafo así, lo hacemos así? De manera que más adelante vamos a poder utilizar this subrayado párrafo donde queramos. Y evidentemente en el botón podemos hacer exactamente lo mismo. Y sí, yo lo añadiría también en el prototype como mecanismo de documentación, aunque la referencia del prototype no se vaya a llegar a usar. Me he dejado lo que me estáis comentando, me he dejado el dis punto, muchas gracias, Y estad pendientes que no es la única que voy a liar. Me he dejado cambiar las referencias al dis punto que tenemos aquí. De nuevo, esta variable body está mal. Me he dejado el document.body. Este document.body que tenemos aquí, lo sustituiremos cuando mejoremos el componente, ¿vale? Pero de momento lo dejamos así porque voy muy justo y me gustaría ejecutar aunque fuese una mínima versión. Muchas gracias.
Y ahí, lo que os comentaba del prototype es que si ponemos algo de este estilo, recordad que control enter autocompleta, ¿vale? Si pongo G control enter, no tengo que escribirlo todo. Si añadís esto, que son propiedades que nunca se van a utilizar, si en un momento determinado volvemos a este código, de un vistazo, tenemos claro qué elementos estamos utilizando. Es solo una convención. Tengo que comentaros un día, tengo que enseñaros cómo podemos documentar código JavaScript, ¿vale? Porque es crítico, es muy importante. La documentación, ojo, la documentación es una herramienta y yo soy el primero en el que, porque además he vivido un fracaso por documentación monumental. Otro día os cuento esa historia. Pero es una herramienta que hay que usarla lo mínimo, pero lo que es necesario no te lo puedes perder. Tienes que usarla, ¿vale? No me dejéis que pasen muchos días antes de que os cuente cómo documentar JavaScript, ¿ok? Mirad, haremos una sesión de documentación y juegos de prueba, aunque no sean las 3 horas, pero haremos documentación y juegos de prueba. Muy bien, podéis poner null, podéis poner lo que consideréis null, me vale. Perfecto, ya tenemos la parte de interficie montada y nos queda este onClick que hay aquí. Fijaros cómo le voy a dar vida a este botón. La idea es que las funciones anónimas que utilicemos, estas funciones que asignamos directamente a las propiedades, contengan el mínimo de código. Porque si no, esta función inicializar se va a alargar hasta el infinito. ¿Entendemos esto? Además, en el fondo, lo que quiero es que si pulso el botón se ejecute código del controlador, que es quien tiene la responsabilidad de preparar la pantalla y reaccionar a la interacción de la pantalla, ¿cierto? No os perdáis esto, que es muy sencillo. Añado una función, el prototype, y esta función es una función privada, la podemos llamar como queráis, pero mostrar galleta tiene bastante buena pinta. Perdonad el tema de la resolución. Intentaré mejorar esto para la siguiente clase. Intentaré que no tengamos este problema. Bien, ¿me perdonáis que hagamos una implementación de momento de Chichinabo? Esta es la última vez que usamos window.alert. Recordaros que window.alert lo carga el demonio. ¿Qué tal? Cuando pulsemos el botón queremos ejecutar este mostrar galleta. Y este mostrar galleta pertenecerá al controlador, por lo que puede acceder a su atributo galletas, por ejemplo. ¿Sí? Más adelante mejoraremos esto para que no tenga el controlador directamente las galletas, sino que las galletas las obtenga de un servicio especializado de conseguir galletas. En la siguiente versión. Antes de llegar a esto, aquí estoy mostrando las galletas, la longitud de las galletas, que ahora mismo es 0. Decidme por qué esto fracasa miserablemente. Y sabéis lo que voy a poner. ¿Por qué esto fracasa miserablemente? Exacto, lo habéis clavado. ¿Quién invoca esta operación? Como hemos visto antes, esta operación te la invoca el botón. Es el botón. Con lo que la variable, el parámetro this, el parámetro implícito this, apunta al botón. Maldita sea, el botón no sabe nada de mostrar galletas. ¿Se entiende? Pero esto se soluciona de forma trivial con un patrón, un idiom milenario
que básicamente se basa en las closures que vimos el otro día. ¿Recordáis que las funciones definidas dentro de funciones recuerdan el stack, las variables locales de la función en la que se crearon? ¿Recordáis esto? Bueno, pues yo lo puedo hacer aquí, aunque luego la voy a mover al principio, voy a mover la variable que voy a crear al principio de la rutina porque si no esto queda muy cutre. Pero para que lo veamos más fácilmente, yo puedo hacer aquí var self igual a this. En esta línea 18, ¿en qué objeto estoy? En el controlador. El contexto es el controlador. Estoy en el inicializar que ha ejecutado el controlador. Self apunta al controlador. Aquí puedo utilizar la variable self. Hey, ¿por qué? Porque es una closure del vídeo anterior, de la clase anterior, si lo recordáis. Una función creada dentro de otra función recuerda todas las variables de la función que la creó. Solucionado. Y una vez ya estoy ejecutando mostrar galleta, es decir, estoy aquí, ¿qué objeto ha invocado esta operación? ¿Qué objeto estaba apuntado por self? El controlador, con lo que maldita sea, este dis tiene el sentido que a primera vista aparenta tener. Y esto es un patrón milenario, que sí que es verdad que te deja stacks zombies por ahí, en las closures, pero que es infinitamente cómodo de utilizar. Simplemente, dime. El call o el apply es la alternativa. Pero ¿cómo consigues aquí el contexto que le quieres pasar? En otros se puede hacer, pero no con este patrón que os enseño aquí. Se puede usar el call y el apply, pero no directamente de esta manera. Queda mucho más enrevesado. En cambio esto es que, sí, pierdo por aquí algo de memoria, el closure... ¡Ah! Por adelante, que esto se lee solo. Y esta variable self no la pongáis aquí. Ponerla al principio de la rutina. Porque la vais a usar, probablemente vamos a tener varias closures y así la tenemos definida desde el principio y es lo que esperas. Esperas ver ese self la parte de arriba. Si habéis entendido esto, me habéis sacado fácil 10 años de ventaja, ¿vale? Yo no hace muchos años que entiendo esto. Y la forma de organizar el código que os estoy contando la aprendí hace unos meses, ¿ok? Este código que tengo aquí, lo subimos aquí. Y perfecto. Y ahora, si os parece, vamos a crear un index.html que cargue esta librería, cree un objeto de tipo controlador y ya está. Lo tendremos funcionando si no he cometido errores de JavaScript. ¿Cómo va el proceso de sincronización? ¿Cómo lo lleváis? Y a nivel de qué es lo que sucede, ojo que aquí hemos tenido un par o tres de trucos, ¿vale? El tema de enumerar en el prototype cosas que no se van a usar nunca como un mecanismo de documentación. El tema de los elementos que vayamos a modificar más adelante, aunque no lo hemos hecho, desde aquí, desde este mostrar galleta, podría haber hecho this.subrayado párrafo, ¿verdad? Lo podría haber usado para cambiar el index text del párrafo. Perdonad. Y por último hemos visto el patrón self que he terminado colocando la variable self justo al principio de la función. En 5 minutos montamos un HTML, añadimos la librería, añadimos la creación del controlador y probamos que funciona. Si veis cómo queda el código, queda bastante más limpio que la última vez, pero ya no solo porque estemos usando una librería y extrayéndolo, sino que está más organizado, no utilizamos tanta variable global. Cuando terminemos el ejemplo, no usaremos ninguna variable global. Si ejecuto y no he roto nada, de momento... Uy, perdonad, algún error he tenido. Length no está definida. Vamos a ver. Algún fallo he tenido por aquí. This.galleta... Ah, perdona, me lo estás diciendo todo el tiempo, ¿verdad? Y yo me rollo. O sea, hace media hora que me está diciendo Ricardo que le pase por aquí las galletas
¿vale? Galleta hola. Pero yo lo mío. Y ahora impúlsame. ¡Wow! Una galleta. Esta dependencia de aquí la eliminaremos en el futuro. Junto con otros pequeños cambios que haremos. Pero ya habéis encapsulado la pantalla y el controlador. Ok, y con esto terminamos la sesión. En el próximo vídeo completaremos el código, lo mejoraremos y extraeremos la funcionalidad de negocio en un servicio.